Nos vamos a Bélgica. Estamos en Amberes. Dentro de la croqueta. Buenos días. Hoy tenemos un gran día por delante. Hemos amanecido en la croqueta y hace mucho frío. Se ve algo. Aquí dentro hay como 2 grados esta mañana, así que hemos encendido la furgo y nos vamos y pararemos en algún área de servicio a tomarnos un café. Vamos a intentar llegar hasta el País Vasco, que no sé cuántos kilómetros son eso. Hoy nos despertamos entre la niebla, Aquí en la zona de Orleans, Orleans, no sé cómo decirlo. Está que no se ve, vamos, 3 palmos delante de la cara. Mucha niebla. Mucha niebla. Cuatro horas después salimos de la nube. Ya nos hemos cambiado de humor con nuestro podcast de conducir hasta el infinito, que es La Ruina. Seguro ya los hemos dicho antes, ¿no? Sí. Seguro ya lo hemos dicho antes. Ya nos hemos llenado la tripa con patatas de bolsa, súper nutritivas. Nuestra alimentación es una maravilla mientras nos desplazamos. Es muy temporal. Y llevamos ya 4 horas de camino y ya solo nos quedan 10, así que vamos bien, vamos muy bien. No vamos a llegar. Luego, por lo demás, viajar en autopista es muy aburrido, pero ir por los pueblos tampoco es muy divertido. Es mucho porque mejor. pero está todo lleno de semáforos, de badenes, de radares. Bueno, ¿Te estás quejando? no me estoy quejando, estoy dando mi opinión. Estás dando más motivos para que se... Pero es verdad que cruzando los pueblos y los pueblitos se ve mucho más diversidad y se puede ver mucho más, mejor, se puede conocer mucho más un poquito de cómo son los lugares que cruzando por la autopista, donde todos son viñedos, campos agrícolas y coches y camiones. Hay muchos camiones aquí, muchos camiones. Yo no tengo gafas de sol. Y Moni no tiene gafas de sol. Así que si queréis que Moni se compre unas gafas de sol, hacer un donativo. Aquí. Bueno, habrá que parar en algún momento. A comer. Pero por ahora seguimos. Moni va cansada, lo podemos decir por su piel. Y luego hay policías viendo esto y ¿qué hacemos? Luego nos critican. No saben nuestra matrícula, no nos importa. Mentira. No saben nuestra matrícula, pero da igual, porque esto no es prueba de nada, porque todo esto es una ficción. Son imágenes creadas con inteligencia artificial. No se puede hacer nada. Estamos a 93 kilómetros de Bordeus. Ah, pues ya no estaba lejos Burdeos. Bordeus se dice. Bordeus. Bordeaux. No podemos beber vino porque tenemos que conducir. Vamos de paisaje. Las Landas. Pasamos de los campos de cultivo al cultivo de pinos. Pinos. Estamos en una carretera donde solo pasa la gente que no quiere pagar peajes. Es que hemos entrado en Francia, nos han cobrado un peaje de 20 euros en ¿cuánto tiempo? En 30 kilómetros. 45 minutos de autopista y nos hemos asustado. Así que tenemos prisa, pero no tanto. Tenemos menos prisa que dinero. Pero bueno, venid por este tipo de carreteras. Ay, no sé si está grabando, sí. Venid por este tipo de carreteras.
que no son de peaje siempre nos deja conocer estos sitios que yo había venido 1000 veces a las Landas y nunca había venido por estos pueblitos y son muy bonitos. Y esta carretera es muy cookie, no tiene arcén ni nada. Sería perfecta para hacer en bici, ¿eh? Sí, pero es un camino forestal. ¿Esto es de doble sentido? Sí, sí. Es estrecha, es muy estrecha. ...723 kilómetros después... Estamos en San Sebastián, Donostia, en el País Vasco, en España. Esta cámara tiene problemas en enfocar con la falta de luz que hay en esta furgo. Bueno, hemos llegado, estamos reventados, pero nos vamos a dar un paseíto por Donostia porque es una ciudad preciosa, que nos gusta un montón. Llevamos la cámara ahora. Hacemos unos planitos, no se me ve. ¿Nos haremos unos planitos con el móvil? Aquí estoy. Se ve muy mal, casi no hay luz. Que yo nunca he estado aquí de noche, así que es preciosa. probablemente es la primera vez para muchos de vosotros y para mí también. De noche. De noche. ¿Quieres agua? No. Vámonos. Matada tú. Hacia el futuro. Qué bonito es el casco histórico de Donostia. ¿Y qué pasa? ¿Que nunca habías estado aquí de noche al final tampoco? Creo que no. Es que claro, siempre hemos estado de día. Yo me solía quedar en las playas de alrededor, pero no así en la ciudad. Muy bonito, iluminado y más con todas las luces de Navidad que ya están puestas. Para los ojos menos atentos, aquí se habla otro idioma, que es un idioma que no tiene nada que ver con el castellano, que de hecho no se sabe ni muy bien de dónde viene, ni se entiende nada de lo que dicen. Así que si aterrizas aquí y no sabes muy bien dónde estás, te puedes creer que estás en Hungría o algo así. En el País Vasco se habla euskera, que es una lengua muy, muy, muy antigua, que es todo un misterio. Y realmente nadie que no sea de aquí y sepa hablarla entiende nada. Mucha gente de España ya se sabe algunas palabras básicas como decir gracias, por favor, buenos días, adiós. Y realmente es apasionante que tengan una lengua así, que la conserven como la conservan. ¡Qué bonito es Sí, está esto! todo muy bonito. ¿Cómo se dirá Natal en euskera? Navidad. Navidad o algo así. Pero bueno, si alguna vez venís al País Vasco, que es un lugar que os recomendamos muchísimo porque nos encanta, no solo Donostia, sino el resto de todas sus ciudades, playas increíbles y pueblitos de la costa, que sepáis que aparte de hablar euskera también suelen hablar en español. Sí, son bilingües. Y todo el mundo se entiende con todo el mundo. Y hablan inglés también muy bien. Igual no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Mirad este super árbol que han puesto aquí. Ahora es de noche, se ve muy poco, pero aquí detrás tenemos una de las playas urbanas más famosas del mundo, de toda Europa, que es la playa de la Concha. Y se hace surf. El gnomo del jardín. Es precioso. ¿Y esa nariz? Muy fría, parezco Rudolf. Pero... Venga. Jaja, tiene truco, ¿eh?
Tiene truco. Vamos para adentro. Después de este increíble paseo, nos vamos a descansar. Buenas noches. ¿Estás dando la ¿Nos luz? han robado? ¿El qué? ¿Eso estaba así? ¿Que nos han robado? ¿El qué? No sé. ¿Has necesitado hacer fotos con tu móvil y se te quedó corto para hacer fotos súper lejos o súper cerca? Pues Apexel tiene la solución para ti. Es una marca que produce accesorios para tu móvil para que puedas expandir las capacidades de sus cámaras. Con una amplia gama de productos que van desde microscopios, micrófonos, trípodes, toda una serie de accesorios para tu móvil. Pero hoy te vamos a hablar de la lente de telefoto y macro que hemos estado usando en las últimas semanas. ¿Te gusta? Telemacro es un objetivo innovador que combina telefoto, macro y fotografías de retrato solo en una pequeña lente, aparte de ser súper fácil de montar y desmontar y de que sea compatible con casi todos los smartphones. Viene con accesorios para que puedas sacar aún más partido de este potente objetivo. Es como si fuesen dos lentes en una. Es perfecta tanto para fotos muy lejos como para super macro, pudiendo enfocar desde 15 centímetros hasta el infinito. Sus lentes de última generación proporcionan imágenes nítidas y fondos desenfocados, incluso cuando hay poca luz. Puedes hacer que tu sujeto destaque. Es ideal no solo para entusiastas, creadores, pero también para profesionales que buscan mejorar las capacidades de sus teléfonos. Aparte del objetivo y del adaptador para tu teléfono, recibes también una funda protectora, unos protectores para el objetivo y tiene el bonus de que lo puedes usar no solo en tu teléfono, sino también como un monóculo. Y es como salían mis vídeos y fotos antes de descubrir este objetivo. Y esto es lo que se consigue con el objetivo de Apexel. La calidad es indudable, pero lo más complicado es conseguir que la imagen se estabilice. Por eso ellos recomiendan siempre usar un trípode, pero nosotros aún no lo tenemos. Y aparte de ser un super objetivo para tu móvil, lo puedes usar también como un catalejos, como un monóculo para catar lo que está lejos. Siendo que hasta trae una pieza para que tú puedas adaptarlo a tu ojo y tener una visión perfecta. Y para hacer fotos aún más de cerca, tienes este accesorio para poder hacer fotos tan cerca como 15 centímetros de distancia. Tus fotos de hojas nunca más serán las mismas. Te dejamos el link con más información en la descripción de este vídeo. Y ahora seguimos viaje con la croqueta. ¿Todo? ¿Qué dices? ¿El móvil? ¿Lo tienes tú? Está aquí. Nos han robado, dices. ¿Te parece? ¿Y por dónde han entrado? No sé, a ver. Mira, ¿Qué? está todo desbarajusteado. Ah, estaba así ya antes. Sí, estaba. Muy mal, chico. Buenos días. Yo no presto declaraciones hasta tomar café. La croqueta desayuna antes que nosotros. Ayer llenar el depósito nos costó 120 euros en Francia. Antes, depende del país, en algunos países de Sudamérica lo conseguíamos llenar con 40 euros. O sea que realmente aquí no nos vamos a poder mover tanto. Es una buena idea quedarse quietito, porque si no, se nos va el salario en un depósito de gasolina. ¿Te has recuperado con tu desayuno? Sí. Hay unos abetos y unos pinos. Súper bonito, ¿eh? Está súper bonito.
¿Cómo te sientes, turista en tu propio país? Uy, anda que me quedan sitios que ver de mi propio país. Menos mal, porque así podemos ver un montón de sitios aquí también. Eres muy tonto. ¿Qué? No soy tonto. Se me ha mejorado la cara y todo, ¿eh? El Con el café y café las y las tostadas. tostadas. Un buen separador de árboles nativas. ¿Qué tal te sientes esta mañana? De 80. ¿Estás contenta? Sí. Tengo un montón de ganas de ver a Nacho, Chiqui, Cayu. ¿Será que ellos también tienen ganas de Pues verte? claro. ¿Tú crees? Necesito un montón de menos. La furgo está tan vacía sin ellos. Igual están contentos de que les hayamos dejado en paz. No. Túnel, 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 túnel. Se acabó. A ver, los niños no deberían ver demasiado la televisión, pero si hay niños de ese lado, vosotros hacéis alguna tontería cuando entráis en túneles, porque yo lo hago esto desde que tengo 6 años. Decir túnel. Eso es. Creía que te quedabas sin respirar a la entrada del túnel y solo podías volver a respirar al final. Ah, ¿ves? Otra tontería. ¿Vosotros tenéis alguna tontería que hacéis al entrar en túneles? Estamos en la Sierra de Madrid, a puntito de que la croqueta llegue al sitio donde la vamos a dejar para cuidarla y darle unos mimitos que tanto necesita de lo mal que le hemos tratado estos últimos 2 años, porque le falta mucho mantenimiento. Verás el circo. Pero ¿quiénes están aquí? ¿Pero quiénes están aquí? Con las orejas para atrás todo el rato. Están muy dormidos. Yo sé, sobadísimo. Oh, oh. El juguete nuevo. Hemos llegado a su hora de la siesta. Sí, sí. Sobadísimos. ¿Y tú te has cambiado al sitio del calorcito, eh? ¿Te has cambiado al sitio del calorcito? Me voy. Alguien aquí no está muy entusiasmado, ¿eh? Aquí el casú dice que no.